Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa, profesora de Español Online. Y en la lección de hoy voy a hablaros de los artículos. ¡Comenzamos! ¿Qué son los artículos? Los artículos son esas palabras que veis siempre delante de los nombres, de las cosas. Por ejemplo, el gato. Gato es este animal y él es el artículo que le acompaña. En español tenemos dos tipos de artículos, los artículos definidos y los artículos indefinidos. Voy a empezar hablando de los artículos definidos. Los artículos definidos están en masculino, el y femenino, la. Esto cuando hablamos de una cosa. El gato, la rana. Si hablamos de más de una, usamos el plural. Los gatos, las ranas. Así que los artículos definidos en español serían 4. El la, los, las. ¿Y cuándo los usamos? Bien, como este es un vídeo para niveles iniciales, os voy a dar 4 usos. El primero, los usamos para hablar de cosas concretas que ya conocemos o que ya hemos mencionado en la conversación antes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Laura tiene un gato nuevo. ¿En serio? Sí. El gato es precioso. Aquí usamos el porque ya hemos introducido el gato. Ya le hemos dicho a la otra persona que ese gato específico, el de Laura, existe. Segundo, lo usamos para hablar de generalidades, de grupos. Por ejemplo, si estáis hablando de vuestra clase de español, es decir, de la clase, de los compañeros, de todo en general, diríamos: la clase de español me gusta mucho. También lo usamos para hablar de tiempo, es decir, de las horas, de la frecuencia en la que hacemos algo. Por ejemplo, son las 2, es la 1. Aquí usamos siempre el artículo definido. O doy clases de español 1 hora al día. Aquí, cuidado, al es la contracción de a más el, al. Y el cuarto uso sería para hablar de las partes del día y de las fechas. Por ejemplo, hoy es el 23. Iré a clase por la mañana. Vamos a pasar ahora a los indefinidos. Tenemos también 4 indefinidos. Estos artículos son un, una, masculino y femenino, un gato, una rana, y el plural, unos, unas, unos gatos, unas ranas. ¿Cuándo los usamos? Voy a daros 2 usos de los artículos indefinidos. El primero, lo usamos para hablar de cosas que no conocemos. Por ejemplo, en la primera conversación. Aquí he introducido ese gato con un artículo indefinido, porque era desconocido, para luego pasar a usar el definido cuando ya lo he introducido. Y también lo usamos para hablar de cantidades, pero de cantidades que no son exactas, cuando hablamos aproximadamente de algo. Por ejemplo, en la receta necesitamos unos 300 gramos de harina. Y con esto termino la explicación sobre los artículos definidos e indefinidos. Os dejo ahora un pequeño resumen para que volváis a repasarlo todo y podáis leerlo con detenimiento. Parar el vídeo y echarle un vistazo.
Bueno, espero que os haya gustado la lección y que hayáis sobre todo aprendido algo nuevo. Os dejo por aquí un botón para que os suscribáis y no os perdáis ningún vídeo. Y por aquí os dejo un vídeo que quizá os interese para que podáis seguir aprendiendo español. Nos vemos.